Bien, pues bienvenidos a todos a nuestra presentación ¿Qué hay de nuevo? Como lo hemos comentado en esta presentación, el objetivo es cada día tener un mejor producto y ofrecer un mejor servicio a nuestros usuarios. Entonces estamos en constante mejora. Hablando en cuanto a características nuevas en la aplicación y corrección de errores que pueden surgir. Entonces, de esa forma es como nosotros estamos constantemente actualizando nuestras aplicaciones, tanto web como escritorio y nuestra aplicación móvil. Entonces, estamos constantemente corrigiendo detalles que pueden surgir, agregando nuevas características, sugerencias que nos dan los usuarios. Entonces, ese es el objetivo de nuestra presentación. Cada día presentarles lo que se está, no cada día, perdón, cada mes, presentarles lo que se va, las mejoras que se van haciendo a lo largo y que se van acumulando a lo largo del mes. Obviamente esto para que ustedes tengan conocimiento de lo nuevo que tiene nuestra aplicación. Entonces, ¿qué no entiendes? ¿Qué no entiendes? Bien, voy a empezar, o vamos a empezar pues por mostrarles, nuevamente recordarles que tenemos la página de CRM Zeus, en donde vamos a encontrar toda la información. Vamos a estarles aquí, vamos a iniciar sesión, vamos a entrar, perdón, a la página crmzeus.com. Estoy teniendo un poquito de problemas con el internet, parece ser. Se va a poner un poquito lento de repente. En ocasiones me sucede, luego se corrige casi de inmediato. Bien, en esta página nosotros tenemos nuestro blog en donde ustedes pueden acceder y visitar cada una de las secciones que tenemos para ustedes. El tema de la capacitación de plataforma, nuevas versiones, la página de soporte 24/7, nuestra sección para distribuidores. Entonces aquí pueden ustedes consultar los artículos nuevos que vamos sacando semana con semana. Igual en el caso de la página de soporte, pues ahí ustedes pueden encontrar información que No, vamos, o sea, les puede ayudar a resolver cualquier problema que tengan ustedes. no, vamos, yo me la vi, Plataforma. pero no es para que vayas así viendo. Permítame un segundito, voy a checar aquí porque alguien parece que tiene el micrófono abierto. Sí, o sea, desde ahí, para que veas cómo es el usuario, así, de que ya estando ahí, cómo le pico, y no sé qué tanto. Esa es la idea, voy agarrando. Estás... Pero sí. Bien, ya aquí ya silencié. Una disculpa. Bien, entonces les comentaba, en la página de soporte 24/7, si ustedes tienen algún problema, cualquier problema que ustedes les pueda surgir, tanto en la plataforma web como en la plataforma escritorio, ahí pueden ustedes encontrar información. Sí, Mario, adelante. Ok, te había dicho que ya te ponía la clave ahí. Ah, ok, gracias. Bien, entonces, como les decía, ustedes pueden buscar aquí cualquier detalle que les pueda surgir, pues ustedes pueden utilizar el icono aquí para buscar. Ustedes escriban el error que tengan, por ejemplo, un error que había sido, o que es muy común más bien, el error Z08. Sí, ahí teclean ya sea el número del error o una palabra que ustedes crean que puede coincidir ahí con lo que tengamos en el artículo. Presionan la tecla Enter y les va a mostrar una serie de resultados de los temas que encuentra. Sí, por ejemplo, aquí está el error Z08. Esto que, como les comentaba, es muy común, el problema de la licencia. Esto cuando
se detiene por ahí a veces el manejador, cambia su hora de la máquina, etcétera. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden buscar aquí cualquier detalle que encuentren. ¿Sí? Bien, vamos a... Aquí ustedes también pueden encontrar lo que es la parte de los precios. Ustedes van a encontrar esa información. Cualquier información que ustedes puedan requerir, pues aquí la pueden encontrar. Sí, normalmente van a encontrar la información que están buscando. Y ya de plano, si no encuentran esa información, con todo gusto, pues ustedes bueno, más bien, ustedes nos pueden mandar un Helmi o un WhatsApp, ¿sí? Un correo, etcétera, y nosotros con gusto les vamos a apoyar con cualquier tema que necesiten ayuda. Bien, voy a pasar a mi presentación. Voy a ver aquí tantito estos botones. Ok, bien, pues vamos a empezar por ver los temas pues, las nuevas características y correcciones que se han hecho a lo largo de este mes que tenemos sin vernos en esta sección de qué hay de nuevo. Bien, en la versión de escritorio tenemos lo que es la única característica que tenemos ahorita es que cuando nosotros mandamos la cotización a pedido, ¿sí? Esto en la versión de escritorio, anteriormente, o más bien en un principio, se enviaba la cotización y se mandaba con el folio de la cotización, eh, y no había problema, digamos, con el tema de desfase de folios o cosas así. Posteriormente, ¿sí? Agregamos la opción de que pudiéramos utilizar la serie de microchip. Sí, esto es prácticamente lo que la mayoría de ustedes ha visto. Sí, casi siempre configuramos en el tema de este sistema administrativo que cuando mandamos la cotización decidimos normalmente enviarla con el folio, el consecutivo que llevamos en el sistema administrativo. Entonces nosotros configuramos en la aplicación, en la ficha del usuario, usar serie de microchip para las cotizaciones. ¿Sí? Y el folio en Zeus de la cotización lleva una serie y un consecutivo. Y cuando se manda a microchip, se mandaba, como les digo en un principio, con el folio de la cotización. Después se agrega esta parte de usar serie para las serie de microchip para los pedidos, perdón. Pues así estuvimos mucho tiempo. Sí, después, hace un tiempo, no sé qué tanto será, pero hubo una modificación que se hizo al sistema que afectó esta parte del folio de los pedidos. ¿Sí? Entonces, se volvió a usar una parte que era nada más utilizar el puro consecutivo. Sí, hubo un periodo de tiempo, no sé, fueron como 2 meses, algo así, en el que se modificó esta parte, esta opción, ¿sí? Y nada más enviaba el pedido con el puro consecutivo que se usaba en microchip, ¿sí? El que se tiene en microchip. Esto, como les comento, cuando está desactivada la opción de usar serie de microchip al enviar como pedido. ¿Sí? Se mandaba el puro consecutivo. Dejó de enviarse como se hacía antes con el folio de la cotización. Entonces, por ahí nos reportaron que había cambiado esa parte
y se hizo la corrección necesaria. ¿Sí? Entonces ya actualmente regresamos a que cuando esta opción está desactivada de usar serie de microSIM para enviar como pedido, se manda con el folio de la cotización. ¿Sí? Entonces, esa es la característica que tenemos en la parte de escritorio. Bien, en la parte web, ¿sí? Vamos a iniciar con una parte que es las sugerencias del sistema. ¿Sí? En el sistema, ustedes han visto que tenemos la parte de sugerencias que en la ventanita del mensaje dice notificación. O sea, nos sugiere el sistema a veces crear una tarea. Por ejemplo, en este caso desea crear una tarea. A veces nos sugiere crear un seguimiento, ¿sí? Crear una oportunidad, etcétera. Entonces, estas son las sugerencias del sistema. ¿Sí? Actualmente estábamos trabajando utilizando la parte o el derecho, perdón, del usuario en las tareas de poder crear una nueva tarea en casi todas las partes del sistema. Por desgracia, había una sección en la que no se consideró este derecho de crear una nueva tarea, que es en la notificación o en la sugerencia del sistema, ¿sí? Aunque nosotros tuviéramos desactivado el derecho de crear una nueva tarea, el sistema, cuando nos sugería crear una tarea, nos permitía hacerlo. ¿Sí? Desde cualquier punto no nos dejaba. Si lo hacíamos desde la ficha del cliente, le damos nueva tarea, no hacía nada, no nos permitía. ¿Sí? Si lo hacíamos desde la barra de acceso rápido, igual, le dábamos clic, no pasaba nada, no nos permitía crear una tarea, pero en esta parte sí lo estaba haciendo, o sea, no estaba validando este derecho. ¿Sí? Ya se agregó la validación y ahora sí, desde cualquier parte que queramos crear una tarea, el sistema no nos lo va a permitir si no tenemos activado el derecho de crear nueva tarea. Bien, también en este caso, en la parte de la sincronización de clientes, ¿sí? Y en particular, en este caso, en la sincronización con Compaq, nos estaba marcando un error de string, ¿cómo se dice? De corte de string. ¿Sí? Lo que sucede en este caso es que la clave del cliente, o como viene en las columnas, en las tablas, en la base de datos, C, código cliente, acepta 30 caracteres en Compaq, ¿sí? Mientras que en Zeus acepta solo 20. Entonces, cuando hacíamos la sincronización, si la clave del cliente en Compaq tenía más de 20 caracteres, el sistema nos mandaba un mensaje de error y detenía la sincronización. No podíamos avanzar. Entonces, se corrigió esta parte. La corrección que se hace es que se corta ya la clave del cliente. Entonces, para que por ahí tomen en cuenta este tema, ¿sí? Si el cliente tiene más de 20 caracteres, Zeus lo que va a hacer es recortar la clave, cortándole la parte derecha, ¿sí? De lo que se está excediendo. Entonces, esa es en la parte de sincronización. También en la sincronización de clientes y también con Compaq tenemos que el campo del número exterior, ¿sí? Ese también acepta 30 caracteres en Compaq, ¿sí? Mientras que en Zeus solo acepta 10. ¿Sí? Entonces este tema, por aquí se me pasó cambiar el tema de la clave de cliente. Aquí es el número exterior. Entonces, este campo también sucede lo mismo. ¿Sí? Si el número exterior en la dirección del cliente tiene más de 10 caracteres, el sistema lo va a recortar a 10. ¿Sí? De manera, estos cambios, estos cortes
se hicieron una para corregir el mensaje de error, ¿sí? Y otra para, para que pudiera continuar la sincronización sin que tuviéramos que detenernos. Sí, estamos haciendo de su conocimiento estos cambios que se hicieron, estas correcciones, para que ustedes lo tengan en cuenta. Sobre todo, pues en caso de que estén distribuyendo nuestro producto, ¿sí? Cuando se va a hacer la sincronización, hay que tomar en cuenta esto porque si tenemos clientes en Compaq que tengan más de 10 caracteres, en este caso del número exterior, o más de 20 en el caso de la clave del cliente, tengan en consideración eso para que puedan en su caso, si es que así lo desean, anticiparse y modificar esos datos en Compaq, ¿sí? Para que cuando ustedes hagan la sincronización, Zeus no tenga que hacer el corte en cualquier parte, ¿sí? Por ejemplo, ya ven que hay domicilios que tienen ahí manzana 3 lote no sé qué, y son varias cosas, edificio 4 etcétera. Entonces, al cortarlo, obviamente se va a perder esa dirección. La ventaja que se tiene es que no nos detenemos en la sincronización, porque muchas de las veces no avanzamos en la implementación del sistema, porque al sincronizar, pues nos interrumpe el flujo de la sincronización y tenemos que regresar a Compaq y hacer las modificaciones necesarias para que se vuelva a hacer la parte de la sincronización. Entonces, hay que tener en cuenta esto antes de sincronizar para que no nos agarre por sorpresa. Sí, entonces, ese es el motivo por el que estamos informando de estos cambios. ¿Sí? Pues no hacíamos nada con simplemente que ustedes hagan la sincronización y ya no les mande el mensaje de error. ¿Sí? Pero ustedes no van a estar en conciencia de que el sistema está haciendo esto para agilizar un poquito lo que es la parte de la sincronización. A lo mejor es nada más 2 o 3 clientes que tienen estos campos que exceden los caracteres y por esos 2 o 3 tendríamos que hacer la sincronización 2 o 3 veces. Y si ustedes recuerdan, los que les ha tocado hacer sincronización, pues es iniciar desde cero prácticamente, porque la primera vez se insertan los registros y la segunda vez se actualizan. O sea que de todos modos hay que correr la sincronización completa. Entonces eso nos hacía que 3 veces pasáramos por el mismo proceso por un cliente, perdón, por 2 o 3 clientes que tuvieran ese problema. Bien, dicho esto, pues continúo aquí con estas correcciones que se hicieron. Bien, eso es en el caso del número exterior, ¿sí? Se aceptan 30 caracteres en Compaq y 10 en Zeus. El caso del número interior es lo mismo. ¿Sí? Zeus acepta solo 10 y Compaq acepta 30 caracteres y se recorta al momento de hacer la sincronización. En el caso de la sincronización de productos, también teníamos ese detalle con la clave del producto, que es el mismo caso que la clave del cliente. También acepta en Compaq 30 caracteres y en Zeus son 20. Entonces se hizo lo mismo en este caso. Bien, también en la sincronización de productos, en el sistema operativo Compaq, si el producto no tiene asignada una moneda, el sistema le asigna la predeterminada. ¿Sí? Es decir, en Compaq podemos tener moneda peso mexicano, por ejemplo, y dólar. En Zeus a lo mejor no tenemos monedas. ¿Sí? Al momento de hacer la sincronización, Zeus lo que hacía anteriormente, al llegar a un producto que no tenía moneda, nos informaba que el producto no tenía moneda y tenemos que volver a correr la sincronización. ¿Sí? En este caso nos permitía continuar y al final nos daba un resumen de lo que había pasado. Sí, en el caso de algunos productos nos decía que no tenían una moneda asignada, pero para el caso es lo mismo. Cuando nosotros
ya le poníamos la moneda en Compaq para que se sincronizaran, tenemos que volver a hacer la sincronización y otra vez escorrer todo el proceso. ¿Sí? Entonces, en este caso, para continuar sin problema con la sincronización y que no tengamos que regresarnos, lo que se hizo fue asignarle la moneda que tiene predeterminada Compaq. ¿Sí? Si se fijan aquí en la imagen, pues tenemos que este producto no tiene asignada una moneda. De manera predeterminada, Compaq le asigna el símbolo MN. Sí, pero en realidad no tiene, digamos, como asignado ese producto una moneda. Entonces, lo que se hizo en este tema de la sincronización es que se le asigna la moneda que está como predeterminada en el sistema administrativo. De esa manera, ya nos traemos todos los productos y ya tienen una moneda en sus precios en su lista de precios, perdón. Bien, en el caso de las preferencias del usuario, sí, sí, no sé si entiendan esta parte, se las explico. Cuando nosotros trabajamos, ya sea tanto en la versión escritorio como en la versión web, se guardan las preferencias del usuario. Es decir, en dónde dejé por última vez colocada la ventana, si está minimizada, si está maximizada, el periodo de tiempo del que quiero ver la información, etcétera. O sea, todos esos son las preferencias del usuario. En el caso de esta mejora que se hizo, sucedía que cuando el sistema estaba muy lento, ¿sí? Había usuarios que tienen la costumbre pues de ver 100 registros por página en la parte web. ¿Sí? 100 registros por página, pues es bastante. Tomando en cuenta que estamos leyendo mucha información dependiendo de la parte en la que estemos hablando. Si es de las cotizaciones, por ejemplo, tenemos que leer información de la tabla de las cotizaciones, de la tabla del cliente, de la tabla de los productos, de la tabla de las listas de precios. Entonces se hacen muchas consultas. Entonces, esas partes, esas vistas son un poquito más tardadas en cargar la información por ese detalle. Entonces, en este caso, la mejora que se hizo es que cuando el usuario decide ver 100 registros por página, el sistema no guarda esta preferencia. Si le ponemos 5, la siguiente vez que nosotros iniciemos sesión, automáticamente nos va a cargar 5 registros por página. Si le ponemos 10 es lo mismo, si le ponemos 20, 20 por página. ¿Sí? En el caso de seleccionar 100, el sistema sí te permite visualizarlos en el momento, los 100 registros, pero cuando tú cierras tu sesión y la vuelves a abrir, te regresa a la que tenías anteriormente, 20, 10 o 5. No se guarda la de 100 registros por página. Sí, porque cuando nosotros iniciamos sesión, a lo mejor en este momento yo le doy clic y cargo los 100 registros. Y luego me voy a la vista de tareas y cargo los otros 100 registros. Sí, me voy así vista por vista y ya todas me quedaron para cargar 100 registros por página. Sí, yo me salgo de mi sesión y vuelvo a entrar y como esas preferencias anteriormente se estaban guardando, ¿sí? Entonces al iniciar sesión me empezaba a cargar los 100 registros en cada vista. Entonces si tenemos 8 vistas, me está cargando 800 registros y pues está hablando del tema de la información en internet, en una página web, pues es un poco tardado para hacer las consultas a la base de datos. Entonces, para evitar que el sistema se ponga lento y en muchas ocasiones, si está demasiado lento, se cierra la sesión, nos saca del sistema, porque no carga a tiempo.
Sí, el sistema da aproximadamente, son, creo que alrededor de 15 segundos para cargar toda la información. Entonces, si pasa de 15 segundos y no ha cargado la información, el sistema nos saca, se cierra la sesión y nos saca. Entonces, tenemos que volver a iniciar sesión. Y si quedó eso en las preferencias del usuario, cada que nosotros queremos volver a entrar, nos va a volver a sacar porque ya está grabado. Entonces, para evitar esto y que no tengamos ese problema, es que no nos permite guardar, por lo menos esta preferencia, no nos permite guardar el sistema, ¿sí? Para efectos de velocidad al cargar o al iniciar sesión en el sistema. Bien, esta es otra de las mejoras. Bien, en esta siguiente mejora se hizo en el tema de los proyectos. Sí, les voy a dar una explicación muy básica. Me imagino que ya todos lo conocen, a lo mejor quizá habrá algunos que no, pero tenemos en el sistema diferentes clases de proyectos. Un proyecto pues es en donde vamos a un tema específico en donde vamos a ligar todos los que son las tareas, los seguimientos relacionados a lo mejor a una cotización, ¿sí? Al tema de ese proyecto, ¿sí? Ahora, esos proyectos los clasificamos nosotros en tres, lo que son los tipos oportunidad, los tipos órdenes de trabajo y los tipos proyectos en general u otros, ¿sí? Que de hecho esa es la etiqueta que manejamos al momento de la configuración. Sí, entonces esta configuración, esta clasificación de los proyectos se hace en la versión de escritorio. Si nosotros seleccionamos el proyecto y le decimos de qué clase es, si es oportunidad, si es orden de trabajo o si es o pertenece a la categoría de otros. ¿Sí? Anteriormente, hasta el día de hoy, el sistema solamente nos mostraba los proyectos que son de tipo oportunidad y los proyectos de tipo orden de trabajo. Ustedes pueden verlo ahí en la imagen. Sí, tenemos dos fichas, que es oportunidades y órdenes de trabajo. Y, los proyectos otros no los podíamos visualizar así de esta forma en el sistema, ¿sí? Tampoco los podíamos visualizar en las vistas, que es lo que estamos mostrando en este caso. ¿Sí? En la vista o en el expediente de la organización, ¿sí? El expediente de la organización, ahí vemos, ahí tenemos la vista de oportunidades y órdenes de trabajo. Y se agregó esta de proyectos, que son todos los demás proyectos que no pertenecen a órdenes de trabajo o a oportunidades. Entonces, esta es una nueva vista que van a encontrar ustedes ahí. A lo mejor ni les había tocado saber que tenían otros proyectos configurados de diferentes tipos, porque el sistema ya al instalar y al crear la base de datos ya lleva tipos de proyectos configurados, pero todos van clasificados como tipo otros. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vamos a empezar a usar lo que es la plataforma web, les cambiamos esa clasificación y los ponemos como oportunidades o como órdenes de trabajo para que se muestren en su respectiva ficha aquí en el sistema. Entonces, ahora sí ya podemos ver los tipos de proyectos fuera de lo que son los tipos orden de trabajo y oportunidades. Entonces, esa es la mejora que se hizo. Y esto lo vamos a poder ver, como dice aquí la descripción, en el portafolio, que es en donde se está mostrando la imagen ahorita, y en el expediente de la organización. ¿Sí? Que eso es al abrir un cliente, el expediente de un cliente, ya ven que también tenemos ahí las vistas de sus tareas, sus documentos, o sea, sus cotizaciones, etcétera. Entonces se agregó también en el expediente del cliente se agregó esa vista. Configuración de integrantes en la empresa.
Cuando nosotros creamos una empresa, configuramos una empresa en Zeus Web, pues lo que vamos a configurar son los usuarios que vamos a registrar con su respectiva cuenta de correo, para que envíe las cotizaciones, su nombre de usuario, la empresa a la que va a pertenecer, etcétera. Entonces, esa configuración la tenemos que hacer en una cuenta administradora. ¿Sí? Es lo que nosotros le llamamos la cuenta administradora. En esa cuenta se da de alta la conexión a las bases de datos que están en el servidor del usuario, ya sea un servidor físico, un servidor virtual, etcétera. Entonces, en esa cuenta se hace esa configuración, que es crear la empresa y ponerle la conexión a la base de datos. Posteriormente de que creamos la empresa y ya tenemos la conexión, lo que se hace es agregar a los integrantes de la empresa. Sí, los integrantes no es necesario, digo, no es necesario porque sí se puede, pero no es necesario que vayamos, ¿cómo se dice? Usuario por usuario o colaborador por colaborador, como ustedes le quieran llamar, registrando la conexión, creándole su empresa, etcétera. No tenemos que hacer todo eso para cada usuario. ¿Sí? Los demás usuarios simplemente los registramos en el sistema y en la cuenta administradora los configuramos como integrantes. Ahora, cada integrante, cada cuenta que se registra en la parte web, se debe ligar con un usuario de la versión de escritorio. ¿Sí? Eso es lo que nosotros le llamamos el alias. ¿Sí? Normalmente, o el procedimiento que nosotros veníamos recomendando siempre, porque en un principio no se tenía la opción, era que teníamos que crear los usuarios en la versión de escritorio, ¿sí? Así como se muestra aquí. Por ejemplo, tenemos ahí el usuario Diego. Tenemos que crear cada usuario que fuéramos a configurar. Tenemos que configurarlo en la parte de escritorio y posteriormente registrarlo y configurarlo en la parte web. Entonces, una vez configurado el usuario registrado en la parte de escritorio, ahora sí, en la parte web lo que hacíamos era agregar el integrante, y al agregar el integrante nos pide el alias, que es el usuario de la parte de escritorio. Entonces, ya nada más seleccionábamos el usuario de la lista que nos enseñaba el sistema. Ahora, bueno, no precisamente ahora, ya tiene un tiempo para acá que se puede agregar el usuario o dar de alta el usuario de la versión de escritorio desde la versión web. ¿Sí? Cuando nos pregunta el alias, nos muestra un botoncito aquí, como lo pueden ver aquí en la primera imagen. Sí, nos muestra un botoncito con el símbolo de más, en donde nosotros podemos dar de alta desde ahí, desde la plataforma web, el usuario de la parte de escritorio, que como les digo, pues le llamamos alias. Entonces, cuando lo damos de alta, aquí en la segunda imagen le poníamos el nombre y le damos a aceptar. Estaba ocurriendo que se quedaba guardado el alias en la versión de web, pero no se creaba el usuario en la versión de escritorio. Entonces, nos estaba ocasionando un problema a la hora de que el integrante quería iniciar sesión, porque el sistema le manda un mensaje de que el alias no existe en la versión de escritorio y no podía trabajar. Esto no se había notado y nadie lo había reportado, como les digo, porque normalmente a todo el mundo se le hacía la recomendación de que se da de alta el usuario en escritorio, se registran todos los usuarios, si son 10, ahí se registran los 10, y luego se hace la configuración en la versión de web. Entonces aquí cuando llegamos a la versión web, ya nada más seleccionábamos de la lista, aquí en donde dice alias asignado, en la primera imagen, ahí seleccionábamos la lista. Aquí en esta lista se cargaban todos los usuarios de la versión de escritorio. Entonces ya nada más seleccionábamos y le dábamos clic en aceptar y ya no había problema. Sí, por eso es que
no nos habíamos percatado y nadie había reportado este detalle. ¿Sí? Pero ya lo detectamos y estamos, o hicimos ya la corrección correspondiente. ¿Sí? Ya en este momento, si nosotros hacemos clic en el botón más y grabamos el usuario, ya se registra en la versión de escritorio, así como se está mostrando en las imágenes. Bien, en la búsqueda de artículos teníamos también por ahí un detalle eh, que es el siguiente. Cuando un usuario eh, quería dar de alta un producto o buscaba un producto en una cotización, ¿sí? Al buscarlo, le aparecía varias veces, así como lo tenemos en la imagen, ¿sí? En la segunda y en la tercera, o en la del medio y la de la derecha. Si pueden ver ahí, dice Bat de Béisbol, Maxim Wilson, ¿sí? Aparece 3 veces. Esto cuando tecleas, al querer agregar una partida, tecleas parte del nombre. Saben que se va cargando ahí, dependiendo de lo que se va escribiendo, se va cargando la información. Eso es, perdón, esto es en la imagen de la derecha. Sí, en la imagen del centro ya es cuando utilizamos el botón de búsqueda. ¿Sí? Entramos a datos de la partida, aquí podemos teclear en la imagen del lado derecho, podemos teclear el nombre y nos va cargando las coincidencias que va encontrando. Si no encontramos el producto, un segundito por favor. Bien, una disculpa. Bien, entonces les decía, en el lado derecho, ¿sí? Ahí vas tecleando y se van mostrando los resultados. Entonces, escribías BAT y te aparece 3 veces el mismo. Si no encontrabas el producto, pues le das en la lupa y te abre la ventana que está aquí en la parte media. Ahí también escribes el criterio que tú estás buscando y le presionas el botón de buscar y te muestra los resultados. También ahí aparece, como si ustedes pueden verlo, aparece 3 veces. Sí, por ahí nos reportaron que pues, sucedía esto y el problema era simple y sencillamente que el producto tenía 3 impuestos. Entonces, el sistema lo que estaba haciendo es que por cada tipo de impuesto que encontraba, eh, mostraba esa cantidad de registros. Sí, si ustedes han trabajado con consultas directamente, por ejemplo, en Excel, ¿sí? O si han utilizado IBExpert o cosas así, ustedes saben que cuando se ligan las tablas, la información de las tablas, buscas un cliente en la tabla de clientes y luego en la tabla de documentos buscas la cotización que tiene relacionada o las cotizaciones que tiene relacionadas, ¿sí? Dependiendo de la forma en lo que nosotros le demos la instrucción, nos puede mostrar los registros correctamente o si no lo hicimos bien, omitimos por ahí algún filtro, entonces nos va a mostrar más registros. ¿Sí? En este caso, ese era el problema, que no se validó, por ejemplo, que pudiera tener 3 impuestos un solo producto. ¿Sí? Obviamente se consideró porque se le pueden poner más impuestos, ¿sí? Pero no se consideró ese detalle en las búsquedas. Entonces se corrigió ese problema y ahora sí, ya cuando nosotros buscamos un producto, ya solamente nos muestra un registro, ya no importa la cantidad de impuestos que tenga asignados. Entonces, esa es otra de las correcciones que se hicieron. Bien, en los campos particulares, también por ahí teníamos un detalle que también para muchos no era, si no es que para el 99.9% no lo había notado porque no tenía la necesidad de hacer lo que hizo este usuario que nos reportó el problema,
que es que cuando nosotros registramos un campo particular, ¿sí? Nosotros tenemos la opción de que el campo sea de tipo de captura libre, digamos texto de captura libre, o que sea un campo como de tipo lista, ¿sí? Un campo de tipo catálogo, por ejemplo. En este caso que les presento ahí en la imagen, estamos hablando del campo del tamaño de la empresa, que puede ser mediana, chica o grande. Sí, entonces es una lista, no es una captura libre, yo no tengo que teclear. Entonces, en la configuración de los campos particulares, para que el campo sea de tipo lista, tenemos que activar la opción, como pueden ver aquí en la imagen, en el lado izquierdo, usar datos predeterminados. Sí, entonces, al activar esta opción, entonces el sistema lo toma como un campo de tipo lista. ¿Sí? Al activar la siguiente opción que dice permitir agregar, cambiar y eliminar datos, lo que hace el sistema es que ya en el uso, ¿sí? Por ejemplo, aquí ya en la segunda imagen que tengo ya la parte de la versión web, en la captura ya de los campos como tal, ¿sí? Ahí podemos nosotros capturar los datos que pueden seleccionarse en ese campo particular. Si se fijan en la parte inferior el lado derecho, en donde dice tamaño de la empresa, aparece un botoncito con 3 líneas, ¿sí? Que es para que podamos agregar el dato. Por ejemplo, tenemos mediana, chica y grande, a lo mejor podemos agregar micro, ¿sí? Agregar otras opciones, entonces podemos hacerlo con ese botón. Para eso sirve la opción permitir, agregar, cambiar o eliminar datos. ¿Sí? Entonces, todo el mundo lo que hacíamos o que hacemos es activar, usar datos predeterminados, activamos permitir, agregar, cambiar, eliminar datos y empezamos a trabajar. Y no tenemos problema, así como se ve, como les digo, en esa segunda parte del lado derecho. ¿Sí? Pero hay quienes mm, por seguridad, digámoslo de esa manera, para que el usuario no pueda capturar, no cualquier usuario más bien, pueda agregar datos a ese campo particular, entonces lo que se hace es desactivar la opción de permitir agregar, cambiar, eliminar datos, después de que ya nosotros agregamos los que van a ser ya, los que ya van a quedar en la lista. ¿Sí? Entonces, para eso sirve esa segunda opción, para que podamos agregarlos. Ya cuando los agregamos la podemos desactivar y ya nadie puede agregar nada. ¿Sí? El problema aquí estaba que cuando desactivábamos esa opción, ¿sí? El sistema estaba tomando el campo como si fuera de captura libre, como se ve aquí en la parte superior de la imagen del lado derecho. ¿Sí? ¿Y qué hacía? Pues ni presentaba no presentaba el botoncito que se pone en el lado izquierdo, perdón, derecho, que tiene como un triangulito, ¿sí? Y ahí le da uno clic y ya nos despliega la lista. Entonces el sistema no mostraba ese botón y no se podía capturar la información en ese campo. O sea, teníamos pues ahí un error de validación, ¿sí? Ya se corrigió esa parte. Ahora sí, cuando nosotros desactivamos la opción, después de agregar los datos que ya vayamos a trabajar en la lista, pues entonces la desactivamos y ahora sí, ya ningún usuario ya puede modificar esa parte, ¿sí? Y nos va a aparecer como en la parte superior, ¿sí? Aquí ya no agregué la imagen para no saturar, pues, que no queden muy chicas y todo, pero en la parte, como en la parte superior nos va a aparecer sin la línea, sin las 3 líneas, pero sí nos va a dar la opción de seleccionar de la lista como está en la parte inferior, ¿sí? Entonces, ya está corregida esa parte. Ahora sí, al desactivarla, de cualquier manera, ya nos permite seleccionar de la lista y nos permite seguir trabajando. Simple y sencillamente, el usuario no puede agregar datos a esa lista porque el encargado de esta parte de los campos particulares, pues así lo decidió al desactivar esta opción en el campo particular. Entonces, esa parte de los campos particulares ya está corregida también.
Bien, tenemos el catálogo, en la sección de catálogos, tenemos el catálogo de vendedores. ¿Sí? Hasta el día de hoy no se registraba, cuando nosotros dábamos de alta a un nuevo vendedor, esta información no se registraba en el caso del sistema administrativo SAI. ¿Sí? Cuando la configuración que teníamos en el sistema era para una base de datos de SAE, no se estaba registrando el vendedor en el catálogo de vendedores de SAE, por lo que no podíamos en un momento dado luego ligar los documentos a ese vendedor. ¿Sí? Pero ya se hizo la corrección y ahora sí ya cuando nosotros damos de alta a un nuevo vendedor o lo modificamos, ¿sí? Ya se guarda en el catálogo de vendedores de SAE o se guardan las modificaciones correspondientes en ese sistema administrativo. También en los catálogos, en este caso en las etapas de oportunidad, teníamos un detalle que para muchos es o podría ser a lo mejor imperceptible, que es que cuando nosotros tenemos varias etapas y configuramos una etapa nueva, el sistema lo que debe de hacer es corregir la posición de las demás etapas. Se fijan ahí en la imagen, pues tenemos el campo nombre de la etapa y luego viene la posición. Sí, viene del 1 al 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Anteriormente, cuando nosotros agregábamos una nueva etapa, por ejemplo, entre diagnóstico y propuestas, o sea, entre la posición 2 y la posición 3, ¿sí? Si nosotros dábamos de alta esa nueva etapa, lo que hacía el sistema es que a las etapas que estaban hacia arriba, de esa que estábamos modificando, le agregaba, le sumaba una posición. Por ejemplo, si aquí va a ir la 3, después de diagnóstico, a la que tiene el número 3, que es propuestas, en lugar de ponerle el número 4 y que ya quedara todo bien, o sea, las demás ponerle el 5, 6, 7 y 8, en lugar de hacerlo de esa forma y que ya todo quedara normal, la nueva etapa con el número 3 y las demás con los consecutivos, lo que estaba haciendo es que la etapa nueva quedaba con el número 3 y, por ejemplo, a esta etapa propuestas que debería quedar con el número 4 le agregaba una cantidad, pues, una unidad. En lugar de quedar con el número 4, quedaba con el número 5. ¿Sí? Entonces, y a partir de ahí, ¿sí? O sea que hagan cuenta que quedaba 1, 2, 3 y la 4 ya no aparecía y de ahí aparecía la 5, la 6, la 7 y la 8. ¿Sí? Entonces teníamos ese detalle que, como les digo, no, a lo mejor muchos no lo llegaron a notar, pero estaba sucediendo y sobre todo porque no afectaba. Sí, porque esta es la posición en la que se muestran las etapas en la ficha de las oportunidades, en este caso. Entonces, como las columnas siempre me aparecían análisis, diagnóstico, propuestas, así de izquierda a derecha, seguimiento, cierre, postventa, no viene un número, nada más la coloca en la posición que sigue. Entonces, como no había problema, porque pues estaba tomando el consecutivo, y se brincaba de la 3 a la 5 en ese orden, pues no había problema, no se notaba, no había una numeración como la hay aquí. Entonces, pues nunca a lo mejor nos dimos cuenta, ¿sí? Pero, pues, alguien sí lo notó y pues ya está hecho esa corrección. Ahora sí, cuando nosotros agregamos entre el 2 y el 3, por ejemplo, una nueva etapa, ¿sí? Se le asigna el número 3 a la nueva etapa y a las que siguen ya ahora sí el consecutivo que ya sigue el 4, el 5, el 6, etcétera. ¿Sí? Ya no se incrementan las demás
con un número, con una unidad más, pues. Entonces, esa es la corrección que se hizo en las oportunidades, en la parte de, perdón, en las etapas de oportunidad, en la parte de catálogos. Bien, en los formatos de seguimientos, teníamos un detalle también al momento de recuperar la información de la nota y de la nota extra. ¿Sí? Nosotros podíamos capturar un seguimiento y, por ejemplo, como se ve ahí en las imágenes, en la imagen en la parte inferior, ¿sí? Cargada hacia el lado derecho, en la parte que dice comentarios, ahí está como nosotros quizá lo pudiéramos haber dado de alta al registrar la nota en el seguimiento. ¿Sí? El cliente deberá autorizar la cotización, digamos en este caso, ya ven que el seguimiento realizado dice que es un correo enviado. ¿Sí? Y la nota del correo es, se envió la cotización y me está dando el folio de la cotización. Entonces, los comentarios, que son las notas extra en los seguimientos, dice, el cliente deberá autorizarla, o sea, la cotización. El cliente enviará el comprobante de pago en una segunda línea y en una tercera línea la cotización pierde validez después de la fecha de vencimiento. Entonces, estas tres líneas que nosotros quizá queramos que así aparezcan porque así queremos que lo haga simplemente, el sistema lo que estaba haciendo era que le quitaba el salto de página, quitó el salto de página y lo agregaba todo en una sola línea. Entonces, ese es el detalle que estaba ocurriendo. Esto era en este campo de la nota extra, que aquí viene como comentarios, y en el campo de nota, que es el que está acá más arriba, que dice se envió la cotización. Entonces, en cualquiera de esos dos que yo le pusiera el párrafo en 2 o 3 líneas, digamos, lo que hacía el sistema es que se lo colocaba en una sola, ¿sí? Así como lo pueden ver en la primera imagen. ¿Sí? Entonces, pues ahí está. Esta es otra de las correcciones. Ya ahorita ya no hay problema, ya se muestra correctamente, o no correctamente, sino más bien como nosotros agregamos la nota, así es como ya aparece en esta parte. Bien, en el caso de la cotización, se hizo una mejora también, ¿sí? Que es que se le da formato a la parte de los totales en los anticipos. ¿Sí? Nosotros ya podemos capturar anticipos en las cotizaciones que ya enviamos a Microsib en este caso. Podemos capturarle anticipos. Entonces, en esa parte de los anticipos, si se fijan en la imagen del lado izquierdo, nosotros tecleamos una cantidad, como por ejemplo aquí 12,000. ¿Sí? Y cuando nosotros actualizábamos la información, o cambiábamos de campo más bien, se actualizaba la información del impuesto y del importe, pero siempre conservando un formato así de simplemente, más bien sin formato. ¿Sí? 12,000, por ejemplo. En la otra imagen tenemos que es 1,655, pero en el lado izquierdo aparecía sin la coma y puntos, por ejemplo. Entonces, no tenía un formato. Entonces, ahora se le agregó esa parte del formato para que el usuario pues pueda o tenga una mejor percepción de lo que está tecleando en esos campos. Sí, por ejemplo, por ahí me comentó un usuario que en algún anticipo
él escribió 1000, ¿sí? Perdón, escribió 10,000, pensando que había escrito 1000 nada más, ¿sí? Y hubo una temporada en que también, en un principio, cuando empezamos a hacer las pruebas para este tema de los anticipos, hubo un periodo en el que tenía una falla y que se estuvo corrigiendo esto durante las pruebas, que sí se podían capturar anticipos más de lo que era el total del pedido, que eso no debe de ser. Entonces, nos está validando y el usuario pues capturó un anticipo en lugar de que fuera de 1000, que era el total del pedido, él capturó uno de 10,000. ¿Por qué? Porque pues el argumento es que tecleó aquí 10,000 y como no tiene separación, él, él vio que decía 1000. Entonces, por ese motivo y por algunos otros que por ahí nos comentaron, es que se le dio el formato a esta parte de los totales. Esto es cuando cambiamos de campo, ¿eh? Si nosotros tecleamos, por ejemplo, ahí el 12,000 y me quedo en ese campo, no se actualiza la información. Al momento que yo cambio de campo, ya se ve ahora sí el formato como se ve en el lado derecho y ya me doy cuenta de lo que estoy del número que estoy tecleando, de la cantidad que estoy tecleando. Entonces, esto es en la parte de los anticipos. Bien, en la parte de los proyectos se hizo una mejora en el tema de los archivos adjuntos, ¿sí? Anteriormente, el sistema solo aceptaba 100 caracteres en el nombre del archivo. Normalmente no manejamos nombres de archivo muy largos, ¿sí? No sé en el caso de ustedes, pero normalmente no se hace. O sea, la mayor parte de las personas no maneja archivos con nombres muy largos. Todos tratamos de recortarlos, de resumirlos. Entonces, nunca había habido necesidad de ponerle un nombre largo a un archivo, ¿sí? Entonces, lo estábamos trabajando bien con 100 caracteres nada más. En los últimos días, por ahí, eh, con una característica relativamente nueva que se agregó, que es que se pueda, cuando ustedes hacen una cotización, ¿sí? Y la ligan a una oportunidad. Cuando ustedes van a mandar la cotización por correo, se agregó una opción, y si la alcanzan a ver aquí en la imagen, la tengo marcada con la flecha en rojo, ¿sí? Se agregó esa opción de archivar en adjuntos, ¿sí? ¿Qué hace esta parte? Que el PDF de la cotización, automáticamente al enviarlo, se guarda en la parte de los archivos adjuntos del proyecto, ¿sí? Así como lo ven aquí en la parte superior. Pero resulta que ese PDF, el nombre que se le da a ese PDF, consta de 3 partes, ¿sí? Consta del folio de la cotización, junto con, obviamente, la palabra cotización. Se le concatena el nombre del cliente, ¿sí? Y también se le concatena el nombre del formato que se usó para la cotización, ¿sí? Entonces son esas 3 cosas que se concatenan en el nombre. Igual, pues normalmente hay clientes que tienen pocos caracteres. A los formatos de cotización igual, pues los tratamos también de ponerle un nombre resumido, ¿sí? Formato web y el nombre de la empresa, por ejemplo. Formato web Zeus,
formato web inclusive, etcétera, formato website, etcétera. Entonces, dependiendo, nosotros tratamos de resumirlos, ¿sí? Pero a veces es necesario, sobre todo cuando la empresa maneja diferentes formatos, en este caso, digamos, para las cotizaciones, ¿sí? Se hace necesario describir los formatos, o sea, el tipo de formato que se está utilizando. Entonces, ¿cómo lo vamos a escribir? Pues poniendo en el nombre las características, digamos. Sí, formato, cotización con imágenes y totales. Formato, cotización sin totales y sin imágenes. Entonces, dependiendo del tipo de formato la cantidad de formatos que vayamos a utilizar, pues se tiene la necesidad de ponerles un nombre diferente, un nombre que describa cada formato. Entonces, si aunado a que a lo mejor le ponemos un nombre largo al formato y luego resulta que mi cliente tiene también bastantes caracteres en el nombre, ¿sí? Entonces eso hace que el archivo exceda los 100 caracteres, ¿sí? No es muy común, pero sí ya está sucediendo, ¿sí? Entonces se hizo necesario ampliar el campo del nombre para que ahora ya acepte más caracteres. Y la ampliación se hizo, como vemos ahí en la descripción, se hizo de 100 caracteres que aceptaba a 250. ¿Sí? Y ya no tenemos problema, porque al guardar nosotros al adjuntarse ese archivo, nos estaba marcando un error al momento de enviar la cotización o de querer generar el PDF. Entonces ya no se va a presentar el error, ¿sí? Cuando el nombre del nombre del PDF exceda los 100 caracteres. Es el mismo caso desde cualquier parte que nosotros subamos el formato, perdón, el archivo adjunto. No necesariamente tiene que ser desde la cotización, puede ser desde la, este, ¿cómo se llama? Desde la vista de archivos adjuntos en el expediente del proyecto, por ejemplo. Sí, desde ahí también podemos agregar nosotros archivos adjuntos, como ven ahí en la imagen en la parte superior, cargado hacia el lado derecho, ahí dice nuevo, entonces ahí podemos nosotros agregar directamente cualquier archivo. Entonces, si esos archivos que vamos a agregar exceden también los 100 caracteres, ya no vamos a tener problema. Sí, podemos agregar archivos con el nombre con una longitud de hasta 250 caracteres. Bien, también se hizo este, una mejora, una corrección en la parte de la autorización electrónica. ¿Sí? Estaba sucediendo que al mandar la cotización o al mandar la orden de trabajo, la orden de servicio, ¿sí? Al mandar la notificación del seguimiento, en esas partes lleva lo que es el botón para autorización electrónica. Lo más común es para la orden de servicio y para la cotización, ¿sí? Más que nada para la cotización. Entonces, cuando se manda esa cotización al cliente, incluido en el correo, va un botón en la parte superior en donde el cliente puede darle clic a ese botón y autorizar la cotización. Sí, esta parte pues es muy conveniente, es muy buena para el sistema porque automáticamente el cliente al recibir la cotización, a lo mejor él ya no necesita, digamos, informarnos que pues que ya revisó la cotización y que pues nos autoriza a que ya le facturemos y le mandemos la mercancía a lo mejor. Sí, él simplemente le da clic en el botón autorización electrónica, como se ve ahí en la imagen, y esto lo va a mandar
página en donde va a ingresar sus credenciales, o sea, su dirección de correo electrónico y una contraseña, y hace clic en un botón que dice autorizar. ¿Sí? Entonces, esa autorización llega directamente a la base de datos de la empresa que mandó la cotización. ¿Sí? Entonces, de esa manera, pues esta es como funciona esta parte de la autorización para los que no la conocían. Ahora, esa parte del botón estaba llegando a ciertos servidores de correo, estaba llegando que abarcaba todo lo que es el cuerpo del correo, abarcaba lo que es el botón. ¿Sí? Por ejemplo, aquí como ven cotización, cliente, fecha, folio, toda esa área la abarcaba el botón. ¿Sí? Entonces, pues ahí había como que un problema de visualización. El link sí funcionaba, pero pues el problema era cómo se veía ahí, cómo el cliente recibía el correo. Entonces se hizo la corrección para que ya ese botón quedara tal y como lo ven aquí en la imagen. Así es como debe de aparecer. En las cuentas de tipo Outlook de versiones anteriores, ¿sí? Estoy hablando obviamente de la aplicación que viene con Microsoft Office, ¿sí? Outlook, no precisamente de las cuentas de ese dominio, ¿sí? Sino más bien de la aplicación de Outlook, donde podemos nosotros ver los correos electrónicos. Entonces, esa aplicación en versiones anteriores se muestra como un link, no se ve como un botón. Entonces, este, eh, ahorita es lo único que está sucediendo, que se ve como el link. Pero por lo demás, todo está trabajando correctamente. Bien, entonces esto es el tema del botón en la autorización electrónica. También en la autorización electrónica, voy a ver aquí un poquito esta ventanita que luego me quita visibilidad. Sí, en la autorización electrónica se mandaba, o más bien, esa autorización que se lleva a cabo se manda como una cadena de caracteres que nosotros le llamamos sello. ¿Sí? El sello digital o el sello de la autorización consta de lo que es la fecha y la hora en la que se autorizó, en la que se le hizo clic a ese botón, el nombre del contacto, como lo tenemos en la base de datos, y la IP desde donde se le dio clic a ese botón. ¿Sí? Entonces, ese es el sello, o lo que nosotros le llamamos sello de la autorización del documento. ¿Sí? Entonces, esta autorización, anteriormente el cliente daba clic en este botón, autorizaba, y era todo lo que él podía ver, digamos. O sea, hasta ahí llegaba la información que él tenía. ¿Sí? Ahora lo que se hace es que cuando el cliente manda o hace clic en el botón de autorizar, ya cuando ingresó sus credenciales, el sistema le manda un mensaje indicándole que se mandó un correo confirmándole la autorización. ¿Sí? Entonces, ese correo le va a llegar un segundo correo exactamente en el momento en que él haga clic. Sí, él pudo haber recibido la cotización desde ayer, a lo mejor, el correo de la cotización, y no hay problema, o sea, todo bien. El caso es que cuando el cliente le da clic a ese botón, muchas veces se queda con la incertidumbre, a lo mejor de si le habrá llegado, o sea, si habrá recibido mi autorización, no, etcétera. El proveedor en este caso, que seríamos nosotros, digamos, este, y era todo. Ahora ya con esta mejora, cuando el cliente le da clic, le aparece el mensaje de que se envió un correo con la autorización ya recibida. ¿Sí? Y ahí viene incluido el PDF de la firma de la autorización. ¿Sí? Entonces, esto es en cuanto
el tema de la autorización electrónica. Bien, en los formatos de cotización y en el formato de proyecto se agregaron algunos campos para que se estuvieran disponibles en para que el sistema más bien los pusiera disponibles en el formato. Sí, esto es, en el caso de los formatos de cotización, perdón, de proyecto, teníamos nosotros anteriormente lo que es el campo de la fecha de inicio y la fecha de vencimiento del proyecto. ¿Sí? También teníamos la hora de inicio y la hora de vencimiento. ¿Sí? Entonces teníamos esos 4 campos, pero no disponíamos de la hora en la que se crea el proyecto. ¿Sí? Es decir, a veces el cliente pues da de alta un proyecto dentro de 3 o 4 días, por lo que ustedes quieran, le puede cambiar la fecha de inicio o la fecha de vencimiento. Obviamente la fecha de vencimiento, pues lógico que que la estemos cambiando para el tema de darle seguimiento. Es una forma de darle seguimiento a los proyectos, pero pues la fecha de inicio no debería tener caso que se pudiera, aunque algunos de los usuarios pues solicitaron que se pudiera modificar esa fecha de inicio. Por tanto, tenemos lo que es una fecha de creación. Esa nos indica exactamente cuándo se creó el proyecto y no cambia. Y por ejemplo, si nosotros somos supervisores de algún vendedor y el vendedor, por lo que ustedes quieran, cambia la fecha de ese proyecto, a lo mejor para evitar alguna sanción o algo. Si nosotros no podemos acceder a la fecha de creación del proyecto, pues no vamos a saber cuándo lo creó. ¿Sí? El usuario, el vendedor puede crear el proyecto hoy, ¿sí? Y ponerle una fecha de inicio de 20 días atrás. ¿Sí? Entonces, pues ahí quedaría registrado y nosotros pensamos que el usuario, el vendedor registró el proyecto hace 20 días, cuando en realidad no es cierto. Entonces, por ahí nos estuvieron solicitando lo que es el campo de fecha y el campo de la hora de creación del proyecto. ¿Sí? Y ese no cambia. Modifiquemos la fecha de inicio o la fecha de vencimiento, el campo de fecha y hora de creación no cambia. Entonces, esos datos ya están disponibles en los formatos de proyectos. En el caso de los campos nuevos que se pueden tomar en los formatos de cotización, ¿sí? Se agregaron algunos campos. Aquí en la descripción no agregué esos campos para no, digamos, para no confundir a lo mejor con la lectura. Prefiero explicárselos así directamente. En este caso tenemos los que sí están sencillos, pues es que podemos obtener el precio ya con el impuesto calculado, ¿sí? Así como está en la cotización. En la cotización ya viene el precio y tenemos también lo que es el precio con el impuesto ya calculado. Lo mismo pasa con el campo del importe. ¿Sí? Tenemos el importe y ya podemos en los formatos incluir el importe ya con el impuesto. Más adelante vamos a subir los archivos en donde vienen los campos que se pueden utilizar en cada uno de los formatos. ¿Sí? Y vamos a incluir estos para que ustedes puedan agregarlos a los formatos que vayan a personalizar, ya sea para ustedes o para sus clientes. ¿Sí? Entonces, tenemos esos 2 campos. Ahora, hay otros que pues también les tengo que mencionar. Como les digo, estaba un poquito más confuso, por eso no lo puse en la descripción. Sí, tenemos nosotros un campo en los formatos
que es el campo de el precio, ¿sí? Ya no es el precio del que nosotros tecleamos o que nosotros seleccionamos ahí en la cotización, sino un precio específico de una lista. En los productos tenemos que le podemos poner precios por cada lista que tengamos. Precio público, precio mínimo, precio normal, etcétera. Entonces podemos registrar un precio para cada una de esas listas. Ahorita en las mejoras que se agregaron de campos a los formatos de cotización, se agregó una opción para que podamos recuperar los impuestos simple y sencillamente con una cierta nomenclatura. Sí, les voy a poner un ejemplo. Sí, por ejemplo, el precio del producto ahí en la cotización lo podemos recuperar con una etiqueta que es @art_precio. ¿Sí? El importe art, o sea, @art_importe. ¿Sí? Estos otros campos se pueden agregar simplemente utilizando la etiqueta @art_l precios y el nombre del precio o de la lista más bien tal y como lo tenemos en la lista de precios. Si por ejemplo si la lista se llama precio público, entonces la nomenclatura sería @art_l de lista precios, L precios, precio público. O sea, esa sería la forma de nombrar el campo. Y esto es para cada precio que tengamos, ¿sí? Para cada lista. Si nosotros queremos mostrar en un formato, tenemos nosotros cinco listas de precios. Para cada uno le pusimos un precio en un producto y queremos que aparezcan en un formato los 5 precios, pues los agregamos de esa forma. ¿Sí? Entonces, se agregó esa opción. También, además, como para homologarlo pues con este tema del precio con impuesto y del importe con impuesto. Entonces, esos mismos campos también se están mostrando ya con el impuesto. ¿Sí? Entonces, esos son los campos que se agregaron en la parte de la cotización y que ya van a estar disponibles a partir de este momento. Como les digo, yo voy a agregar por ahí, a subir o esos documentos más bien, en donde viene la información de cómo darle nombre a los campos a la hora de diseñar los formatos. Ya tenemos por ahí un artículo en donde hablamos de los formatos, entonces ahí mismo quizá podría integrarlos, pero ya les estaremos avisando. Eh, para la siguiente presentación que hagamos el siguiente mes, les voy a informar pues que ya los tenemos porque lo más seguro es que yo ya los voy a tener listos ahí, nada más para enterarlos pues de que ya está lista esos documentos y que los puedan descargar para que los tengan ahí disponibles. Bien, en la parte de las características de esta nueva parte del sistema que es EVA, tenemos por ahí una mejora. Se hicieron varias mejoras a esta parte de EVA, pero siendo sinceros, digo, siempre hemos tenido esa característica con ustedes, pues siempre tratamos de decirle las cosas tal y como son, tal y como ocurren, precisamente porque tenemos o queremos tener esa confianza con ustedes. En este caso, sinceramente, no me dio tiempo de agregar las pantallas para estas características, ¿sí? Que tenemos para la parte de EVA. Entonces, aquí les voy a comentar
así a grandes rasgos cuáles son. ¿Sí? En este caso tenemos en las tasks, sí, que obviamente en inglés pues es tarea. En la parte de EVA nosotros le llamamos task para no confundirlas o para diferenciarlas de las tareas que tenemos en el CRM. ¿Sí? Entonces, en la parte de los tasks se agregó una opción en donde se puede marcar, mm, nuevamente recorrer aquí este barrita. Se agregó una opción, como lo pueden ver en el lado derecho, en la parte izquierdo, perdón, en la parte inferior, una opción en donde podemos nosotros activar que se puede crear un seguimiento o que se debe de crear un seguimiento. ¿Sí? Esto es porque el usuario, por ejemplo, realizaba su tarea, su task, perdón, y simple y sencillamente pues se completaba, digamos, pero no se generaba el seguimiento. Entonces, lo que hace el sistema ahora automáticamente, ¿sí? Nos está enviando la notificación o las sugerencias, como yo les decía, sugerencias del sistema, de si deseamos crear el nuevo seguimiento. ¿Sí? En este caso, perdón, en este caso no hay una notificación, perdón, directamente se pasa a la parte de crear el nuevo seguimiento. ¿Sí? Esto es para evitar que el usuario pues complete su task y tenga que volver al sistema y agregar el seguimiento manualmente. ¿Sí? Ya el sistema automáticamente le manda, le abre la ventana para que ya lo cargue. Esto es, a lo mejor para algunos puede resultar, a lo mejor se ponen a pensar, a lo mejor dicen, pues, ¿qué tanto es darle clic a la parte superior y crear un nuevo seguimiento? Sí, pero esos pequeños 2 segundos que tardamos en darle clic en muchas de las compañías que tienen muchos seguimientos en el día, pues esos pocos segundos cuentan mucho en estas empresas. Entonces, por eso es que automáticamente cuando nosotros realizamos la tarea, la task, perdón, en cuanto nosotros le decimos aquí al botón que aparece aquí en la notificación que sí deseamos concluir esa task, en ese preciso momento nos abre la ventana y nosotros ya agregamos los datos del seguimiento. Sí, ya no tenemos que salir y hacerlo manualmente. Entonces, directamente llenamos los datos, hacemos clic en guardar y ya queda registrado ese seguimiento. Bien, hasta aquí estoy viendo aquí, hay unos chats. Ok, esos son los que no había visto. Ok, por ahí, no sé si Ignacio, viste, preguntabas, en el caso del blog te pide contraseña. Sí, por ahí la puso Mario un poquito antes de que tú lo comentaras, puso la contraseña que se requiere para el blog de distribuidores. Leo, Sí, Mario. oye, nada más para que quede completo esta parte de EVA, porque sí hemos ido avanzando ahí bastante y para que quede en el video y todo. Métete por favor a explicar el tema de EVA que fueron en el 69, Leo. Ok. Entra como Diego, y lo que es departamentos. O sea, se hizo lo de departamentos. Ya prácticamente es todo, ¿vale? Sí, sí, ya nomás faltaba esa parte
Métete a editar uno, por favor. A editar un task, ¿no? Pero desde catálogos, flujos. Acá desde catálogos. Sí. Y una orden. Ahí no, no edita una etapa. Task. Edita uno. Que quieras. Bien. Bueno, adicionalmente a lo que les comentó Leo que se agregó, que fue el que pueda registrarse un seguimiento, ya se le agregó el tema de departamentos. Estos ahí, cuando tú metes un responsable, anteriormente solamente teníamos un responsable que podía ser usuario creador o en su momento un usuario ya en particular, pero ahora ya puedes crear todo un departamento. Entonces tú le dices, quiero que se lo mandes al departamento de soporte y ese tag se lo va a mandar a todos los integrantes de ese departamento, ¿de acuerdo? Esa es una cosa importante que estaba haciendo falta. La otra cosa que se le agregó fue el tema de la clasificación. Esa clasificación nos va a servir para poder saber el tax. Es como decir, este tax es de servicio, este tax es de ventas, este tax es de marketing, en ese sentido. Y ya preparados para sacar reportes con respecto al desarrollo de la realización de los tags de cada uno de los usuarios, ¿sí? Y complementando lo que dice de crear seguimiento, recuerden ustedes que al final del camino nosotros necesitamos sacar un reporte de lo que se ha hecho con un cliente o con un prospecto. Indistintamente de que tenemos el registro de los tasks y que eso también es un trabajo realizado a ese cliente o a ese proyecto, en algunas ocasiones se requiere que se grabe un seguimiento por un tema formal de entregarle un reporte al cliente o a ustedes si lo necesitan. Entonces tú le dices, este task crea seguimiento. Y así como se los comentó Leo, cuando ustedes terminen de realizar ese task, les va a ir al cuadro de diálogo para que realicen el seguimiento y se grabe como que normalmente lo hubieran hecho de forma manual. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está eso. Ya terminamos también. No está aquí todavía, pero ya vamos a poder que se manden correos electrónicos automáticos. Eso es lo que viene la siguiente parte. Y también ya chatbots con WhatsApp, inteligencia artificial. Eva, en la siguiente entrega que vamos a hacer, ustedes ya van a poder configurar chatbots directamente con SEOs, van a poder conectarlo con WhatsApp, van a poder conectarlo con Facebook, van a poder conectarlo con Twitter y van a poder conectarlo incluso con un motor de inteligencia artificial. Entonces, Eva se va a convertir realmente en un robot bastante útil para muchas cosas, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, bueno, entonces con eso terminamos de explicar lo nuevo que hay en Eva. Gracias, Leo. Gracias a ti, Mario. Bien, pues esas serían las mejoras que tenemos hasta el día de hoy. No sé si alguien tenga alguna duda de alguna de las que presentamos o quiera compartirnos alguna observación o algún comentario, cualquier comentario que tengan. Leo, Sí, adelante. nada más para recordarles que ya está por ahí en el chat la encuesta de satisfacción también. Ah, perfecto. Bien, como comenta mi compañero Hugo aquí, pues les vamos a pedir que nos ayuden rellenando, como siempre, esta encuesta con las sugerencias, con la opinión, respondiendo pues ahí las preguntas que le estamos haciendo. Obviamente, esto es con la finalidad siempre de ofrecer las capacitaciones o cualquier tipo de curso que tengamos aquí en línea, pues de la mejor manera. Y como siempre también se los comentamos,
nosotros les agradecemos sus sugerencias, sus comentarios, nos van a ayudar muchísimo, ¿sí? O nos ayudan muchísimo, porque en base a las opiniones de ustedes es que nosotros estamos trabajando y pues estamos ofreciendo el servicio de la mejor forma posible. Y obviamente, como les digo, siempre mejorando, como lo comentamos al inicio de esta presentación. Para eso es que hacemos esta presentación y estos cursos, para mejorar tanto nuestro producto como nuestro servicio. Bien, entonces ahí está en el chat la liga para que puedan ir contestando la encuesta de satisfacción. Sí, y mientras pues aquí vamos viendo o respondiendo las dudas que tengan. Si gustan abrir su micrófono también, pueden hacerlo. Dice Aaron, ¿dónde puedo ver videos para capacitación a más detalle del funcionamiento de Zeus? Ok, aquí, como les había comentado, aquí tenemos en la página, sí, tenemos videos de diferentes tipos. Tenemos aquí la sección de capacitación. Más que me cargue aquí. Y pues aquí vienen diferentes manuales de seguimiento, manual de consulta de estadísticas. O sea, viene todo lo que es la capacitación de Zeus clasificada o ordenada por manuales, ¿sí? Ya sea de la versión escritorio o de la versión web. Esto es por temas, ¿sí? Esto lo tenemos en la sección de capacitación. Sí, también en la sección del blog, pues también ahí hay diferentes secciones, como la parte de distribuidores, en donde ustedes van a encontrar también mucha información que les puede ayudar. Sí, déjenme entrar aquí a esta parte. Distribuidores. Ok, vamos a poner su contraseña. Como la puso por ahí Mario en el chat, para los que quieran entrar es dist con la primera mayúscula, luego Zeus también la primera mayúscula y con mayúscula W20, todo junto. Entonces aquí vamos a entrar. Sí, y aquí están los temas que ustedes pueden encontrar en el tema de la capacitación. Sí, el último que se subió fue la capacitación nivel 1 de EVA, que fue del jueves pasado. Y de ahí hacia atrás, pues ahí están los temas: el impacto de los robots en las ventas, aprende a diseñar un formato de cotización, aprende a implementar procesos de ventas, etcétera. Entonces aquí vienen todos los documentos y los videos que ustedes pueden consultar al respecto de capacitación sobre Zeus. Y nada más, Leo, me gustaría recalcar que en los cursos base, que es el curso web nivel 1, nivel 2 y nivel 3, están en la guía para impartir capacitaciones. Dale ahí, Leo. Ok. Si alguien nunca, por ejemplo, tú tienes una persona nueva que acaba de entrar a tu empresa y necesitas que aprenda Zeus, entonces lo mandas aquí. Aquí están las guías del instructor, las guías del ejercicio, dale más hacia abajo, Leo, los manuales, y están los videos, nivel 1 y lo que comprende, nivel 2 y lo que comprende, ¿de acuerdo? Entonces aquí y ahí tienes el nivel 3. Entonces tienen los 3 niveles, esto en ese link que está dentro de distribuidores, donde lo metió Leo, y ahí vienen los cursos para que aprendan de primer nivel. Después de ahí, pues está todo lo demás que está arriba. Y por último, regrésate, Leo, para que vean. ¿Al blog? Ajá, no, dale nomás para ir a distribuidores, ¿no? Donde están los demás. Ok. Entonces, ahí vienen otros cursos complementarios. Ajá,
que es importante que lo vean, por ejemplo, el tema, la metodología de implementación que dice ahí, aprender a implementar CRM Studio nivel 1, aprender metodología de implementación nivel 2. Esos son muy importantes si están implementándolo, que ustedes lo vean para que vean toda la mecánica y la metodología que usamos en ese sentido. ¿De acuerdo? Y también, Leo, métete al canal de YouTube. Les sugiero que se suscriban al canal de YouTube. Esto de los cambios, créame, es muchísimo, es muy rápido. A veces es más rápido los cambios que la documentación. Entonces, pero les sugiero que se suscriban al canal. Ahí mismo en la página estaba, Leo. Entra en la página, Sí, por favor, para que vean ellos de dónde se entra, ¿sí? Métete a Home. No, YouTube, Leo, más abajo. Ahí está. Entonces, yo les sugiero que se conecten, que se suscriban al canal de YouTube, porque para que estén al pendiente siempre de lo último, de lo nuevo que estamos haciendo. Creo que es la forma más organizada posible y eficiente que ustedes se suscriban al canal. Dale más hacia abajo. Ahí vienen por secciones, miren, viene la parte de soporte, conócenos en un minuto, guías rápidas, aquí si se fijan, vienen cosas complementos que vamos haciendo a la capacitación, porque, por ejemplo, ahorita cuando ustedes van a tomar el curso que ya tenemos grabado, pues es un curso que se hizo versiones atrás, entonces no está actualizado. Vamos a hacer una actualización, pero mientras ustedes tienen esta información complementaria para la actualización del conocimiento. Entonces yo sugiero que se suscriban al canal, estén muy al pendiente de eso, de lo que vamos subiendo, y con eso ustedes van a estar actualizados. ¿De acuerdo? Bien, entonces es en el blog, distribuidores, ahí están los cursos, y también cursos complementarios. Y en el canal de YouTube, los videos complementarios en cuanto a funcionalidades de la aplicación. Así sería la forma adecuada de poder darles una sugerencia, porque hay mucho material. ¿De acuerdo? Bien, gracias, Leo. Gracias a ti, Mario. Bien, ¿alguien más que quiera comentar algo o dudas? Seguimos aquí esperando. Bien, pues parece que no hay dudas. Bien, entonces, pues no, de mi parte, pues no me resta más que agradecerles la participación.